no torturarlos más de 15 minutos, no creo que sea mucho más, porque el comentario está planificado para que luego haya debate, es lo más importante. O sea, no tomen este pequeño comentario como una clase tradicional, sino como una apertura del debate. ¿Está? La intención es sintetizar las principales ideas que se han dado aquí, comentarlas un poquito más y luego debatir. ¿Está? Así que todo lo que yo vaya diciendo que les resulte extraño o los deje perplejos, es ocasión precisamente para que vayan anotando todo eso y lo comenten y lo pregunten y lo discutan y bueno, y lo vamos a conversar. Estos temas son por suerte son lo suficientemente nuevos como para que nosotros los demos por entendidos. ¿Está? Bien. Esto de manejarme con dos anteojos últimamente me confunde demasiado, pero bueno, voy a tratar de adecuarme. Entonces, voy a tratar de desarrollar 4 puntos en los cuales estarían sintetizadas las ideas que a mí más me han llamado la atención de estos 2 primeros videos. Así que ahora vamos a dar como una visión unificada de lo que los 2 primeros videos quieren decir. En primer lugar, vamos a partir en relativo orden. Hay una crítica que estos videos Poverty Cure están realizando a la noción tradicional de cómo ayudar a la pobreza. La crítica tiene que ver con criticar la noción habitual de suponer que ciertos organismos internacionales van a ayudar a los estados por medio de ciertos préstamos o incluso préstamos a muy largo plazo, ¿no? Y estos estados traducen estos préstamos a obra pública, o sea, a iniciativas gubernamentales. Pero la paradoja de este modo de ayudar supuestamente a solucionar la pobreza es que toda esta obra pública en realidad desde el punto de vista económico es gasto, no es inversión sino que es gasto. ¿En qué sentido? En que necesita para financiarse tres modos, y si alguno conoce un cuarto modo dígamelo. 3 modos necesitan: impuestos, inflación o deuda pública. Paradójicamente, estas 3 maneras de financiar la obra pública que supuestamente solucionaría la pobreza, producen mayor pobreza. Los impuestos, porque obviamente sacan recursos que se podrían haber utilizado para otros proyectos, y mucho más cuando estos impuestos afectan a los sectores con menos recursos. La inflación, que es un impuesto de los más terribles, porque cuando el Estado entonces deja de aumentar los impuestos y recurre a la emisión monetaria para solventar el gasto público, entonces produce una suba de precios impresionantes que equivale a un impuesto enorme, ¿no? Y eso afecta por supuesto a las personas de menores recursos. Y la deuda pública, de la cual en este país tenemos mucha experiencia, obviamente condena a las generaciones posteriores a lo mismo, a estar pagando en el futuro la deuda pública por medio de más impuestos y más inflación. Y por supuesto esto es como una rueda que no termina, de la cual no se termina de salir nunca. Creo que el primer video lo que intenta mostrar es que no es la ayuda internacional a los estados lo que soluciona la pobreza, sino al contrario. Ahí el video da por tácito algo que yo quisiera aclarar. Hay un consenso, un concierto podría ser, pero ahora no lo vamos a tocar. Hay un consenso entre ciertos economistas que el modo habitual de salir de la pobreza, y otra vez, no parece haber otro en todos los países que han logrado iniciar el camino del desarrollo, es el ahorro. Fíjense qué interesante, ahorro, o sea, la abstención del consumo para la producción de nuevo capital,
Ahorro que habitualmente está impedida por estas tres cuestiones: impuestos, inflación y obra pública. Impide que las personas habitualmente se abstengan de consumir y ahorren en el mercado de capitales local. Ahora, el ahorro lleva al capital, el capital lleva a la inversión, y la mayor inversión implica mayor demanda de trabajo y en ese sentido mayor salario real. Y el mayor salario real lleva a mayor ahorro y así sucesivamente, produciéndose un círculo virtuoso. ¿Está? Entonces, esto que les acabo de decir, que el video da por implícito, es como lo que podríamos llamar teoría del desarrollo 101. ¿Ok? Esto es, el desarrollo solamente, de un país solamente puede producirse cuando comienza a generarse este círculo virtuoso entre ahorro, formación de nuevo capital, mayores inversiones, mayor salario real y así sucesivamente. Que por supuesto esto puede durar su tiempo. Pero entonces, otra cuestión que que se observa ya entre el segundo y tercer video es cuál es entonces el incentivo para el ahorro. Porque ¿quiénes ahorran? Ahorran las personas. Cuando de alguna manera tienen ya lo suficiente como para postergar su consumo para el futuro. Y para que eso se produzca es necesario un mercado. ¿Tá? Un mercado donde por supuesto hay oferentes y demandantes, pero un mercado donde lo que se produce es el pensamiento a futuro. Por eso vamos a ver que en el tercer video son tan importantes las condiciones institucionales que permitan a las personas prever para adelante. Habitualmente las guerras civiles, la inflación lo que hace es cortar este incentivo a prever para el futuro, ¿no? O sea, la estabilidad política y jurídica es necesaria para que el mercado no sea solamente un mercado de bienes presentes, sino un mercado donde se comience a pensar en cómo producimos nuevos bienes de capital. Bien, el eje central acá que el video trata de combinar es una cuestión económica con una cuestión cristiana, que es la siguiente. Para que haya incentivo al ahorro, tiene que haber un factor empresarial. O sea, tiene que haber personas que tengan un proyecto, ¿tá? Un proyecto hacia futuro, ¿no? Habitualmente, dicen los libros de texto, pensando en la rentabilidad. Entonces, lo que habitualmente uno supone cuando algún economista habla del factor empresarial, uno presupone que solamente la rentabilidad es lo que genera el factor empresarial, y también uno presupone la visión habitual del empresario como el que ya tiene riqueza, ¿no? Y eso asociado a tal vez a los peores vicios. Fíjense, por ejemplo, en la película What a Wonderful Life, Qué bello es vivir, cómo se dibuja la figura, ¿no?, del empresario como la suma de todos los vicios, ¿no? Esto es muy habitual. Ahora, este video tiene algo en lo cual luego se va a seguir insistiendo, que es, si se quiere, lo más novedoso, que es que la vocación empresarial, forma parte de un llamado que tiene que ver con todas las vocaciones en el cristianismo. O sea, sobre todo en el Vaticano II, todas las vocaciones, la vocación al sacerdocio y la vocación laical, tienen que ver con el llamado a la santificación de nuestra propia existencia. Por lo tanto, en el Vaticano II se ha insistido suficientemente que toda vocación y todo llamado es un llamado a la santificación. Y por eso es tan importante el tema de la santificación laical. Y por eso es tan importante el tema de la santificación del trabajo. Bueno, coherentemente con esto, coherentemente con que todo trabajo está llamado a la santificación,
también se habla de un llamado a la vocación empresarial como una forma particular de ejercer ese llamado a la santificación laical. ¿Basado en qué? Basado en que justamente estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si hay algo que Dios es creador. Por lo tanto, en la naturaleza humana, aunque herida por el pecado, hay una participación esencial en el carácter creativo de Dios. Y este carácter esencial de la creatividad tiene que ver a su vez con el llamado al trabajo, o sea, con esa parte del Génesis donde dice, hemos sido puestos aquí para trabajar. El trabajo ya no es, en esta concepción, el mero trabajo manual del medioevo contrapuesto al trabajo intelectual. No, el trabajo es justamente el trabajo de ser persona, el trabajo de tener un proyecto, una visión, una vocación y llevarlo hacia adelante, ¿no? Y en esto no solamente no está excluida la vocación empresarial, sino que la vocación empresarial sería una de las más típicas expresiones de llamado a la creatividad y llamado al desarrollo de proyectos dentro de un contexto de mercado, por supuesto, donde la rentabilidad aparece como un signo de que el negocio va bien, pero no aparece en esta visión cristiana del factor empresarial como el fin último, sino que el fin último es el proyecto, ¿no? Y por eso, después, si ustedes quieren, hablo de esto, la manera cristiana de combinar la vocación empresarial con la típica santificación de la vida cristiana es la dualidad emprendimiento-desprendimiento. ¿Está? O sea, solamente poner nuestra vida en la providencia divina, o sea, desprendernos, es lo que fructifica los emprendimientos típicos de la vida laical. La vida laical está llamada a hacer emprendimientos, a tener proyectos, a hacer algo a tener una familia, a tener una vocación que desarrollar. Siempre la vida laical es un proyecto, la vida religiosa también. Lo que pasa es que se había olvidado que la vida laical también, ¿no? Y la clave es esto, que el entregar la vida en la providencia es paradójicamente la mayor garantía de que el emprendimiento va a salir bien. Yo sé que este tema que acabo de decir puede resultar novedoso, lo tratamos después en la parte de las preguntas, pero de repente yo les estoy mostrando la tarea que el Acton Institute y el Instituto Acton desarrolla para mostrar la relación entre factor empresarial y cristianismo, que es un tema que habitualmente se separa casi totalmente, ¿no? Ahora, de vuelta, y acá viene algo esencial al segundo video. ¿Qué tiene que ver de vuelta esto con la pobreza? Porque alguno me podría decir, bueno, pero entonces los pobres dependen de empresarios que no son ellos. Y acá está, yo creo que uno de los mensajes más atractivos de estos videos. Prácticamente uno de los lemas de este video. Fíjense que en todos estos está esta imagen, ¿no?, de esta chiquita diciendo, soy la solución, no soy el problema. O sea, si nosotros excluimos a las personas con menores recursos, habitualmente los llamados los pobres, del factor empresarial, ellos se convierten en el problema. Si ellos son el problema, es obvio que vamos a recurrir a soluciones de la primera naturaleza que son ineficientes, pero además, como sucede de hecho, vamos a recurrir a soluciones neomalthusianas. ¿Qué quiere decir eso? A soluciones donde el aumento de la población sea directamente contradictorio con la solución de la pobreza y por lo tanto el control de la natalidad y el aborto va a ser la clave para reducir, ¿no?, la población y solucionar el problema. Pero, como bien dice el segundo video, eso deja de lado que toda persona está llamada a la vocación empresarial. Y en ese sentido, acá viene la cuarta idea clave, cuando se habla de un mercado o una economía de mercado, no estamos hablando de los mercados o de las grandes corporaciones protegidas,
estamos hablando, y esto va a tener que ver con el tercer video, de ciertas condiciones institucionales que incentivan a las personas de menores recursos a tener sus propios proyectos empresariales. Ejemplos importantes. Fíjense, voy a comenzar por el segundo, tercero y cuarto, ¿no? Por ejemplo, la desregulación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Hernando de Soto, en Perú, en un libro que se llamó El misterio del capital, comprobó que la cantidad de trámites que tenía que hacer cualquier persona para iniciar un negocio equivalía a 600 metros de papel impreso. 600 metros. Por lo tanto, todo eso implica economía informal, no economía en blanco. Entonces, la solución que propone Hernando de Soto es: miren, mientras usted no viole los derechos de terceros o la Constitución Nacional, ¿para qué poner semejante cantidad de regulaciones? ¿Por qué ustedes ven personas de menores recursos en la economía informal? Porque para participar en la economía formal, el costo que se necesita para cumplir con las regulaciones es tan grande que ellos no pueden penetrar. Ahora, ellos son empresarios, llevan adelante sus pequeños proyectos, pero no pueden salir adelante porque no pueden competir con los recursos que tienen las grandes empresas para pagar los grandes costos, entre los cuales están los arreglos con el gobierno de turno. ¿Está? Bien, entonces, en primer lugar, desregulación. Convertir en formal la economía informal, sencillamente desregulando la economía, quitando regulaciones inútiles, ¿no? Segundo, esto tiene mucho que ver con otro tema, que es otorgando derechos de propiedad en aquellos sectores donde no los hay, ¿no? Segundo, bajar impuestos. ¿Está? O sea, cuanto más altos sean los impuestos, menor es la capacidad de ahorro, menor es la capacidad de tener recursos con los cuales salir adelante. En tercer lugar, por supuesto, impedir políticas inflacionarias, que tienen que ver mucho con impedir el tema de la financiación de la obra pública con emisión de monedas sin respaldo, que es lo que habitualmente se sigue haciendo en muchos países, y no me voy a meter ahora en esto, pero quiero decir, incluso en los Estados Unidos, por supuesto. Impedir políticas inflacionarias, porque las políticas inflacionarias son también las que impiden a las personas de menores recursos salir adelante. Lo poco que ellos hayan podido hacer es comido absolutamente por la inflación y no pueden salir del círculo vicioso, ya no virtuoso, de la pobreza, ¿no? Pero acá viene un punto importante. El primer punto en el cual se insiste mucho, fíjense por ejemplo en la existencia del video en fundaciones como Seven Funds o Partners, es el tema de los microcréditos. Por supuesto que a mediano y largo plazo, si ustedes desregulan, si ustedes cumplen con la segunda, tercera y cuarta condición, las personas de menores recursos van a salir adelante con sus propios proyectos. Pero una manera de ayudar eficientemente, ¿ven? Distinguiendo la ayuda eficiente de la ayuda ineficiente, una manera de ayudar eficientemente es el tema de los microcréditos, desarrollados además por fundaciones privadas, que no tienen que ver con gobiernos o con arreglos con los gobiernos, ¿no? La gran ventaja de los microcréditos es que justamente trabajan con familias, especialmente con las madres de familias, les dan pequeños créditos con los cuales ellos pueden comenzar a trabajar, como explica el segundo video, y comenzar el ciclo del ahorro, ¿no? O sea, esos créditos les permiten entonces adquirir los bienes de capital necesarios como para comenzar el negocio. Y ustedes van a decir, ¿y cómo lo hacen? Bueno, sencillamente acá viene el tema antropológico. Lo hacen porque no son el problema, lo hacen porque son la solución. Lo hacen porque no son infradotados, no son tontos. Lo hacen porque son seres humanos que saben cómo salir adelante cuando las condiciones institucionales y antropológicas son las adecuadas para ellos. ¿Está? Entonces, lo cual ha sucedido en todos los países donde se ha pasado del subdesarrollo al desarrollo, ¿no? Los que no eran empresarios antes son empresarios ahora. ¿Está? Entonces, este tema del cuarto video, ¿no? del tema de ellos son la solución, no son el problema, es un cambio de mentalidad esencial, pero que por supuesto lleva una serie de políticas de regulación, falta de
baja de impuestos, baja de inflación y el tema de los microcréditos. Y por último, fíjense que este cuarto video fue relacionado con algo que es también esencial en la economía de mercado, que es que en la economía de mercado el aumento de la población nunca es un problema. Los teóricos de la economía de mercado han dicho de manera muy clara: la única manera de aumentar el salario real es que los bienes de capital aumenten con mayor velocidad que el ritmo de población. ¿Cómo se produce esto? Justamente con estas condiciones. La población siempre sigue aumentando, la oferta de trabajo siempre sigue aumentando. Es perfectamente natural. Lo único que puede hacer que el salario real se eleve, que haya mayor demanda de trabajo, es que haya cada vez más capital y más inversiones, incluso con la total apertura de los países a las inversiones externas. Eso es lo que puede hacer que aumente la tasa de capital y de riqueza, y es lo que el segundo video explica, que suponer que la economía es un juego de suma cero es un error grave. ¿Por qué? Porque la economía no tiene que ver con un presupuesto fijo de recursos, la economía de mercado. Tiene que ver con una tasa de capital que se va expandiendo progresivamente. ¿Quién tiene un presupuesto fijo de recursos? ¿No? Bueno, otro tipo de instituciones. Las instituciones estrictamente planificadas. Sí, por ejemplo, un gobierno tiene un presupuesto. Más allá del presupuesto no se puede gastar. El rectorado de esta universidad tiene un presupuesto. Mejor no lo digo porque es tema terrible, pero claro, si ustedes tienen un presupuesto, entonces sí tienen una torta fija donde tienen que repartir. Entonces, si los profesores de filosofía queremos más sueldo, eso va a significar menos sueldo para los profesores de matemáticas. Estoy diciendo cualquier ridiculez. Y además, obviamente, el mayor sueldo lo van a recibir los profesores de matemáticas. Bueno, muy bien, pero se dan cuenta, o sea, el presupuesto es una suma fija. Por lo tanto, ahí sí, más para uno, menos para otro. Pero eso es típico de las instituciones planificadas, que mensualmente tienen que administrar un presupuesto fijo. Pero no es eso lo que sucede en la economía de mercado. En la economía de mercado, por el factor empresarial, lo que hace es aumentar el capital. Y el capital implica un aumento del salario real para todos, en términos relativos. Porque todos tienen un salario mayor del que tendrían si la tasa de inversión no hubiera subido. Por lo tanto, por eso el cuarto video insiste mucho en la falacia de la suma cero, ¿no? O sea, digamos, esto es clave para entender cómo se maneja la economía de mercado en ciertas condiciones institucionales, y es clave luego para no incurrir en políticas neomalthusianas. O sea, yo no puedo ser, o mejor dicho, yo no puedo ser, dejemos eso porque es un tema metafísico, el de yo no puedo ser. A ver, me corrijo. Yo no puedo llamar a la solidaridad con el inmigrante si estoy convencido al mismo tiempo de que la economía es un juego de suma cero. Yo no puedo llamar a la apertura, a la solidaridad, etcétera, etcétera, si estoy convencido de que si nace un niño más o si viene un inmigrante más es menos para mí. Claro, tengo que ser muy heroico para hacerlo, pero no es necesario recurrir a semejante heroísmo. Cada niño que nace, cada inmigrante que viene, en condiciones como las he descrito de economía de mercado abierta, es un factor de capital, es solución, no es problema. Es alguien que va a trabajar en condiciones de igualdad ante la ley, de ausencia de privilegios. Trabajar quiere decir que va a ser factor empresarial, que va a tener proyectos, que va a alquilar bienes de capital, que va a sacar adelante un negocio. Eso significa que va a trabajar. No es un problema, es la solución. ¿Está? Entonces yo creo que estas son las ideas centrales de los dos videos, ¿no? Bueno, las he dicho un poco entusiasmado porque se podrán imaginar que yo creo en todo esto que estoy diciendo, pero el entusiasmo no prueba nada, ¿no? Así que ahora viene la parte más importante del día de hoy, que es el tema del debate y que comentemos todas las perplejidades, acuerdos o desacuerdos que hayamos tenido. ¿Les parece? ¿Está? Bueno, Cecilia, ¿querés ayudarme a dirigir el debate? Bueno, muy bien, a ver, perplejidades. Sí.
Ah, sí, porque, a ver, esto es un tema de antropología filosófica, pero es muy importante sobre todo para el tema de la vida empresarial. Tanto en la vida religiosa, pero por supuesto en la vida laical, que es el recordatorio del Vaticano II, nosotros tenemos proyectos de vida, tenemos vocaciones que llevar adelante. Antes del Vaticano II, se pensaba prácticamente, no en la doctrina, pero era una especie de praxis, que el modo habitual de santificación era irse del mundo, justamente como si fuera la única manera de desprendernos y entregarnos totalmente a Dios. La vida en el mundo se la consideraba una vida peligrosa, una vida dividida, una vida donde sí, te salvabas bien, pero era peligroso. Era estar en un mundo tentador, ¿no? El mundo se identificaba como lo mundano. Y la palabra mundo en el Vaticano II adquiere otro significado. Mundo es el lugar a santificar y a santificarse. Pero el mundo es el conjunto de relaciones sociales en las cuales el laico desarrolla su existencia mediante el trabajo y la familia, y ese es el lugar donde él se va a santificar y donde va a santificar a los demás. Pero entonces viene una objeción. Todos en el mundo desarrollamos proyectos y, claro, sanamente nos enamoramos de nuestros proyectos. Es tradicional. Tengo este proyecto, espero que me salga bien, y entonces me aferro a él. Entonces alguien puede decir, bueno, pero te estás aferrando a él y entonces te estás olvidando de algo esencial de la vida cristiana, que es el desprendimiento, la entrega de tu vida a Dios. Entonces ahí yo lo soluciono diciendo, no, es que la paradoja consiste en que en la medida que vos hagas un acto de entrega a la providencia divina, tus propios proyectos van a salir mejor, ¿no? Es como siempre que uno al propio proyecto le agregue ese famoso borren, eso es una deformación profesional, esa famosa oración, y no se haga mi voluntad sino la tuya, entonces se lo entrega a Dios. Uno toma un poquito menos de ribotril, además eso es una ventaja neurológica, ¿no? Y paradójicamente el proyecto sale mejor porque está como embebido, ¿no? de una entrega, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para entender cómo la vida laical puede ser santificada cuando ésta paradójicamente tiene que desarrollar proyectos de los cuales está desprendido el religioso. No digo el sacerdote del creo secular, que es otra cosa, pero el religioso puede estar más desprendido diciendo, bueno, yo no tengo propiedad, yo estoy más libre, ¿no? Bueno, ¿me explico? Sí. La paz sería el desprendimiento en el sentido de no querer hacerse rico él solo, no salvarme yo solo, salvar a los demás. O sea, que mi emprendimiento, mi capacidad creadora, ayude a estar trabajando conmigo, porque ibas a rico nosotros, tener ese desprendimiento, digamos. Está bien. Lo que pasa con el empresario. Lo que pasa es que ahora que agregaste el tema de la riqueza. Claro, argentino, sí. Es un poco, quiero dinero, tengo mis operarios en negro, no les pago las vacaciones ni el seguro médico, o sea, en ese sentido, digamos, el ser un empresario que haga las cosas bien hechas. Ahí hay dos cosas. Y que devuelva sí. a los que están ayudando a esa capacidad creadora. No la hace el operario también. Bien, ahí hay dos cosas. Primero el tema de la rentabilidad. A ver, si estamos estrictamente en teoría económica, mirá cómo lo voy a decir. En teoría económica es correcto decir que la empresarialidad busca oportunidades de mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque la rentabilidad en situaciones de igualdad ante la ley y ausencia de privilegios es el indicador de que tu empresa en el mercado está conduciendo los recursos escasos a las necesidades de la demanda. Si se comete un error, entonces salís del mercado justamente obteniendo menos rentabilidad, ¿ok? Y sobre todo estoy abriendo de un mercado totalmente abierto, donde incluso estás sometido a una competencia potencial permanente. Por lo tanto, el tema de la ganancia empresarial en teoría económica sigue siendo importante porque es el indicador
de que uno se mantiene o no en el mercado dependiendo de si uno está llevando los recursos escasos a las necesidades de la demanda. ¿Por qué? Porque la economía no presupone que una persona va a economizar los recursos porque es buena. La economía tiene que presuponer que lo va a hacer porque tiene incentivos. Por eso aparece el tema de la rentabilidad. Bien, primer punto. Pero el segundo punto es que cuando yo digo que la rentabilidad aparece como un indicador, entonces antropológicamente puedo decir, entonces no necesariamente tiene que ser el fin último. El fin último de cualquier persona, pero también del empresario, es su proyecto. O sea, qué tipo de negocio está realizando, cuál es la naturaleza del negocio y si sale adelante ese proyecto, ¿no? Para eso, por supuesto, se necesita, ahí sí se necesita una mayor combinación entre... Perdón, lo que quiero decir, ahí sí se necesita una mayor educación moral. Bien. Y después voy a decir algo muy delicado, no me vayan a malinterpretar, esto es muy delicado, de ninguna manera estoy en contra de una legislación laboral mínima, pero cuidado, que hay países que pueden exagerar al respecto. Hay pequeñas y medianas empresas que en la Argentina no pueden salir adelante, entre muchas cosas, sencillamente porque los costos laborales son altísimos. Hay pequeños y medianos empresarios que se ven en la opción de o cerrar el negocio o contratar en medio. ¿Qué le decís a esas personas que pequeñas y medianas empresarias y tienen que decir cierro la cortina o contrato dos más personas más pero en medio? Entonces ahí muchas veces lo que se propone es una cierta desregulación del mercado laboral teniendo en cuenta cierta exageración que en la Argentina viene, yo sé que es un tema muy opinable y delicado, que en la Argentina viene de la legislación laboral al estilo mussoliniano, ¿no? Que viene prácticamente desde los años 40. En el sentido, la Argentina es un país tendiente a la exageración en ese nivel. Fíjense que estamos debatiendo la doble indemnización, ¿no? O sea, son costos laborales altísimos que, claro, las empresas internacionales que vienen al país con arreglos con el gobierno, ellas se instalan, cumplen toda la legislación y no tienen ningún problema. Pero es injusto. El asunto es el pequeño y mediano empresario que trata de salir adelante y no puede. No solamente porque el costo laboral es altísimo, sino porque los impuestos a las ganancias son altísimos. La inflación se come lo que le resta. La regulación implica costos jurídicos altísimos. Estas cuatro cosas que estoy diciendo implican el cierre de la mayor parte de los buenos proyectos empresariales de pequeños y medianos empresarios. Por supuesto, lo que estoy proponiendo también, yo no, esto es Vox Populi entre los economistas que están detrás de esto, es que la desregulación de la que estoy hablando sea al mismo tiempo una igualdad ante la ley. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de regulaciones que haya que cumplir, ya sea McDonald's o ya sea McGabriel, que quiere abrir un proyecto de comer hamburguesas mientras yo doy clase de filosofía, estoy diciendo por qué disparate, ¿no? Bueno, por supuesto que el último proyecto no creo que me salga, bueno, pues, la regulación que tiene que cumplir McDonald's y McGabriel sea la misma. Por lo tanto, si McDonald's se quiere instalar en el país, no tiene que, como se hace habitualmente, llamar al gobierno desde no sé dónde y decir, bueno, me voy a instalar, ¿cómo hacemos? ¿Qué recibís vos? ¿Qué recibo yo? Vienen, se instalan con las leyes del país, que deberían ser las mismas, iguales para todos, y máximamente desreguladas. Eso quiere decir también que la empresa internacional no va a tener protecciones a competencias de otras empresas. Eso quiere decir también que va a operar con arancel cero. ¿Te das cuenta? Para que el mercado sea abierto y por lo tanto si se mantiene en el mercado es porque pudo mantenerse. Pero con arancel cero se mantiene en el mercado solamente el que obtiene el favor del consumidor. A veces se habla del poder de las corporaciones. Sacarle los aranceles, vas a ver qué poder le da. Sacarle los aranceles que se ponga a competir sin aranceles, sin ninguna protección por parte ni del Banco Central ni de nada. El gobierno no da nada porque sería inconstitucional dárselo, que es un tema que vamos a tratar próximamente, ¿no? No tiene aranceles para mantenerse. No sé qué poder le queda.
gran parte de lo que van a decir estos videos es que el supuesto poder de las grandes corporaciones es el poder de los gobiernos en convivencia ineficiente por un lado e inmoral por el otro, con legislaciones ad hoc que no deberían existir. ¿Ah? Bueno, a ver, sí, bueno, levantaron los dos la mano al mismo tiempo, así que, ¿te parece, dado que estamos en Argentina, aplicamos Ladies First? Si estuviéramos en Estados Unidos me hacen un juicio, pero acá podríamos. A ver, sí. El tema de la inmigración, comentaste, bueno, dado que Argentina es otro país, la mayoría somos descendientes de inmigrantes, pero ¿cómo lo aplicarías hoy en día? Digamos, que es un tema que capaz está muy cuestionado, sí. Hay también cierta hipocresía, pero ¿cómo se haría para realmente beneficiar a toda la gente, digamos, que quiera venir al país, pero a trabajar y a sumar, digamos, y no gente que capaz venga a realizar actividades delictivas o actividades que nada tienen que ver con hacer más grande la patria, digamos, o el bien común, obtener rentabilidad lícitamente, y no, por ejemplo, a instalarse en villas o incrementar el gasto de salud pública y demás, que también se había hablado de separar entre los países que dejan a los argentinos ir a trabajar libremente o los que exigen visas y no. ¿Cómo manejar eso? Bueno, a ver, déjame dividir ciertos factores. A ver, en primer lugar, en la Argentina hay algo bueno a saber: el inmigrante está invitado, el inmigrante obtiene la documentación, o sea, este no es un país cerrado, eso es bueno. ¿Por qué? Porque el derecho a la inmigración es un derecho humano fundamental. El derecho a circular libremente no es un derecho que tenga que ver con la nacionalidad, sino con el carácter de humano. Así que éticamente está bien que este sea un país abierto. Desde el punto de vista de la eficiencia, que se mezcla con la ética sanamente también, yo te diría, el problema de la Argentina en este momento es que es exactamente todo lo contrario a estas 4 medidas que propuse. O sea, es un país donde absolutamente hay inflación, deuda pública, altos impuestos, alta regulación, y por lo tanto el inmigrante se enfrenta con los mismos problemas que el nacional cuando quiere sacar adelante su proyecto. Por lo tanto, yo diría que mejorando las condiciones de incentivos económicos, tanto el nacional como el inmigrante tendrían las mismas buenas condiciones para salir adelante. En tercer lugar, bueno, hay algo que es obvio. Se supone que cuando hablamos de igualdad ante la ley y ausencia de privilegios, nos estamos refiriendo, por supuesto, a cualquiera que no cometa delitos sancionados en el Código Penal. Lo que pasa es que ahí, no sé si esto te va a parecer muy idealista, pero de acuerdo al derecho, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, el motivo por el cual el ingreso en la aduana debería ser libre es que vos no podés presuponer que alguien es el delincuente y arrestarlo hasta que demuestre que no lo es. Es justamente al revés. Si el Estado, mejor dicho, se concentrara más en lo que debe hacer, mejoraría su sistema jurídico, y la agilidad del sistema jurídico bajaría los costos de presentación jurídica para el delito, ya sea nacional o extranjero. Lo que ocurre ahora es que el gasto público es tan alto que el Estado no solamente hace mal lo que no debe hacer, sino que hace mal lo que debe hacer, que es seguridad, justicia, etcétera, etcétera. Y por último, este es un tema muy delicado también, no necesariamente toda la salud y educación debe depender del Estado. Acá te lo sintetizo de este modo. La clave en el tema de salud y educación no es Estado o no Estado, sino Estado federal versus Estados municipales o provinciales, ¿verdad? El incentivo al gasto en esas áreas cuando interviene el gobierno federal o el gobierno nacional es muy alto. Por lo tanto, lo que recomiendan muchos economistas es que si hay gastos estatales en salud y educación, que sean más bien provinciales o municipales. Pero al mismo tiempo que sean desregulados. ¿Eso qué quiere decir? Que al mismo tiempo que tenés una municipalidad que debería tener un hospital eficiente, al mismo tiempo el sistema esté desregulado,
para que haya la suficiente cantidad de seguros y obras sociales privadas para acceder a esos servicios, que deberían aumentar tanto como cualquier empresa privada, deberían ser tan eficientes y masivos como cualquier empresa privada, y por lo tanto eso beneficiaría tanto el nacional como el extranjero, y por lo tanto, contrariamente a lo que sucede en Europa y en Estados Unidos, el inmigrante no debería ser un problema. ¿Por qué creen que los sindicatos o los políticos en general en Europa y Estados Unidos están agarrados contra la inmigración? No solamente por una cuestión cultural, sino por la simple cuestión de que es un gasto más para el seguro social estatal. La pregunta que hacen muchos economistas es ¿por qué necesariamente toda persona al llegar tiene que estar afiliado al seguro social estatal si tiene opciones privadas para hacerlo? Entonces, habría muchas maneras en las cuales el inmigrante de vuelta deja de ser un problema y se convierte en la solución. Y desde el punto de vista cultural y moral, y acá me pongo a hablar ya como filósofo, esto debería ser tan habitual que prácticamente nos deberíamos olvidar de la diferencia entre nacionales y extranjeros y tratarnos todos como humanos. Sobre todo en un país como este, que es un desierto inexplotado. Por el subdesarrollo, es prácticamente un desierto. Deberíamos abrirlo en condiciones de economía libre a la mayor cantidad de inmigrantes que se puedan. Claro, ahora no, aunque vengan no pueden salir adelante, pero el país debería estar abierto a un sinfín de millones de personas que están sufriendo enormes violaciones de los derechos humanos fundamentales en su lugar de origen. Y deberían ver esta Argentina enorme como un refugio excelente, pero no solamente un refugio, sino una oportunidad para salir adelante. Pero no vienen porque es un país cerrado, no por la regulación contra los inmigrantes, que no la hay, sino que está cerrado por su subdesarrollo. Entonces, otra vez, tanto se habla de solidaridad, pero se la enfoca mal. ¿Dónde está la solidaridad de un país que es un desierto? ¿No? Y que no coloca las condiciones y los incentivos económicos para que esto se llene de todo tipo de seres humanos produciendo en igualdad ante la ley y ausencia de privilegios. Donde nos deberíamos olvidar quién es cada quien en cuanto al origen. Pero acá ya estoy filosofando un poco más, ¿no? ¿Okay? Pero estoy haciendo un llamado a una especie de conciencia más universal. Porque esto es cristiano también, discúlpenme. Si alguien considera que no es cristiano, me pregunta. A mí me parece que en el cristianismo, ya te digo, está ese famoso tema, ya no hay esclavos ni no esclavos, sino que todos somos hermanos. Bueno, civilmente eso tiene una implicancia. La libre migración e inmigración significa, bueno, ya no sos extranjero, coreano, peruano, sos ser humano y argentino en tanto las leyes de aquí. Y tal vez deberíamos renunciar, esto es un tema moral, a ciertos ideales, incluso hasta étnicos, que tenemos metidos en nuestra mente, que son racistas en el fondo. O sea, argentino no es solamente la cuarta generación de españoles y peruanos. Argentino es mucho más. Es cumplir las leyes de aquí, eso basta para ser argentino. Sea de Uganda, de Irlanda o de Marte. Y eso también debería ser en Estados Unidos y Europa, ¿no? Que son más cerrados que aquí. ¿Okay? Pero esto ya es un tema donde de repente pasé rápidamente de la economía a un tema más moral. Espera que una brillante exalumna me quiere seguir. Ah, pobre, también, disculpame, quedó el sí. No, era una pregunta corta, ¿verdad? No entiendo muy bien cómo funciona el tema de los aranceles con las empresas internacionales y los gobiernos. Claro, quiere decir que cuando las empresas internacionales se instalan en el país, Sí. piden determinada legislación para ellas, piden ciertas líneas de crédito y ciertas condiciones jurídicas para instalarse, entre las cuales están muchas veces la protección arancelaria contra la competencia extranjera. ¿Okay? Entonces, lo que estoy proponiendo es sacar los aranceles. Pero acá no hay también como mucha ineficiencia de parte del Estado en cómo ser inteligentes frente a estas cuestiones. Bueno, porque en uno de los videos no hablaba como sobre las organizaciones internacionales que sean préstamos a los estados. Es el primer punto, sí. Y acá que cuando el Estado, no sé, de Kenia, no se da cuenta que
no puede decir ya, bueno, pongamos un freno a esto, lo que fuere. Bueno, lo que ocurre es que acá esto tiene que ver con el famoso debate de ideas, o sea, la inteligencia no basta, sino cuál es tu formación de base. O sea, este primer esquema está formado en ciertos paradigmas de economía política que por ciertos libros de grandes autores han privilegiado la obra pública por sobre el mercado. Entonces es un debate de ideas. Lo que estamos haciendo en este momento es un debate de ideas. Porque si vos, por ejemplo, estuvieras en la Facultad de Economía y fueras keynesiano, Keynes 1936, me dirías, no, Gabriel, la obra pública es inversión, no es gasto como dijiste. Lo dice Keynes. Y yo no tendría más remedio que decirte, mirá, discúlpame, pero diciendo con Keynes. Pero Keynes de tonto no tenía nada. Entonces no es una cuestión de inteligencia o no inteligencia, sino de paradigmas de teoría económica que están todavía como en competencia. ¿Okay? No sé si me explico. O sea, no es que los estados sean tontos, sino que los economistas que los asesoran están formados en autores que piensan diferente a los economistas que seguimos nosotros, sino más que remedio que debatir. Sí, una cosita más. Otra cosa que se me ocurrió es, los estados no podrían, uno como estado no puede dirigir gasto público a fomentar ese círculo virtuoso de alguna manera. Sí, y eso es lo que podríamos llamar. Ya no hay un rol en el Ellos sí, porque está el tema del principio de subsidiariedad. Claro. Pero en ese principio de subsidiariedad, el principal gasto que tenés es el gasto institucional. ¿Qué quiere decir? Lo que en Argentina está débil, o sea, gastar en fortalecer las instituciones básicas que están redactadas en la Constitución Nacional. Entonces, el gasto no sería solamente económico, sino en fortalecer el sistema jurídico tal que la división de poderes sea realmente tal, que el federalismo sea realmente tal, cambiar el sistema de coparticipación. Todo gasto que eso implique es un gasto totalmente justificado. ¿Está? O sea, si tenés que llamar, por ejemplo, a un grupo de 6 expertos y pagarles porque necesitas cambiar el sistema de coparticipación por otro más eficiente, porque el actual es un desastre, que lo único que hace es que las provincias dependan del Estado Nacional. Si eso es gasto, que se gaste. Mientras dejes de gastar justamente en todo lo que implique una especie de acción estatal que podría ser desarrollada con la iniciativa privada. ¿Ah? ¿Okay? Porque mirá que también hay un famoso tema, buscá en internet un autor que se llama Bastiat. Bastiat es un autor francés del siglo XIX que se hizo famoso en economía por hablar de lo que se ve y lo que no se ve. Y Bastiat insistía que la economía es el arte de darse cuenta de lo que no se ve una vez que se produce el gasto. O sea, por ejemplo, para un presidente es casi un momento de éxtasis de su carrera política anunciar obra pública. Voy a hacer esto. Claro, y como no tenemos mucha conciencia de la escasez, el ciudadano promedio no le pregunta, ¿y de dónde sacás todo lo que necesitas para ese gasto? Porque él te tendría que responderte vos. ¿Que estás tratando de llegar a fin de mes? Bueno, para hacer la obra pública llegás al 15, no sé, al 10. Pero eso no te lo dice. Además, para colmo, fíjate, en este sentido es bastante delicado el tema. Él hace su obra pública, pero si no le alcanza con los impuestos, se endeuda. ¿Y quién paga la deuda? El próximo gobierno, la próxima generación. Él sale genial porque hizo tal cosa. Y por lo tanto se aplica lo que dice Bastiat. No se ve la riqueza impedida por esa obra pública elefantiásica y magnífica y piramidal. ¿Ah? ¿Okay? Entonces eso es muy, muy importante, al menos para mí. ¿Ah? La última pregunta, ¿no? Porque estamos en horario. ¿Quién era la última pregunta? Ah, sí. Ahora me acuerdo. A mí me llama la atención de los microcréditos. Fuerte, por favor. Ah, ¿te llamó la atención lo de los microcréditos? Microcréditos, sí, porque yo estoy con un grupo de amigas tratando de empezar microcréditos. Pero me llamó la atención porque nosotros no estamos pensando en, como de alguna manera, decirles, bueno, tienen que usarlo en esto, o como en el video decía microfinanzas, no microcrédito. De alguna manera estamos confiando en que lo usen para
sé, para su vivienda, para cosas como bastante básicas, ¿verdad? Pero es como un voto de confianza, ¿no? Sí. No, pero es la idea, ¿eh? Es la idea, no, se presupone que el microcrédito implica una confianza, a ver, psicológicamente fundada, sobre todo en el tema de la madre de familia, ¿no? Lo que ocurre es que, a ver, los microcréditos sin condiciones institucionales no serían suficientes, o sea, necesitas el microcrédito más la desregulación, la baja de impuestos y la inflación. ¿Para qué? Para que no solamente salgan adelante con una vivienda propia, sino con un proyecto empresarial propio. Bueno, voy a poner una pequeña fábrica y que sea posible. Y posiblemente en 10 años, de repente ya pase a ser de pequeña a mediana. Y así Para sucesivamente. que pase, para que pueda empezar su propia Sí. emprendimiento, tiene que hacer todas esas cosas. Sí, si no, ahí está el problema. Si no, lo podés ayudar, ¿sí? Hacé todo el bien que puedas, pero está el problema de las condiciones estructurales del país en el que estás. Para llevarlo a un extremo, si vas a Corea del Norte, por más microcrédito que des, no hay caso. Entonces, te di un ejemplo extremo, pero andalo bajando. Ahora, de todos modos está perfectamente bien todo lo que se puede hacer, pero también hay que tener conciencia de que sin reformas estructurales de fondo, finalmente no salís adelante. Te agregaría una cosita a esto de los Sí. microcréditos que me parece muy importante, que lo testimonia Junus y todos los que van hablando, Stauffenberg, que habla muy bien ese delgadito, que el tema de los microcréditos y las microfinanzas no siempre está bien entendido. La idea de ellos, o la propuesta de ellos, es entrenar a la gente en una conciencia, en una toma de conciencia de ciertas experiencias, ciertos conceptos fundamentales que tienen que ver con producir. O sea, prestar, y por eso él dice, hay que ver de los múltiples, de los miles de personas que vienen a pedir, poder detectar realmente, que es lo que hace una mirada empresarial, cuáles son proyectos que tienen expectativa de rentabilidad futura, la que sea. Entonces vos le prestas a alguien para que ese alguien pueda iniciar un proyecto con alguna rentabilidad que le permita devolver el crédito, tomar conciencia de lo que es el ahorro, la inversión, la productividad, la rentabilidad, y no de nuevo créditos para el consumo. Por eso también mencionan por ahí, no se trata de dar tarjetas de crédito, no es un crédito al consumo el microcrédito, es un crédito para generar emprendimientos empresariales. No está mal lo que vos estás mencionando, es otra cosa. La mirada acá es cómo, frente a una instancia en donde hay imposibilidad de estas personas de tomar algún tipo de, que sea, $20, a veces son 1.000 pesos, unos 1.000 pesos, 500 pesos para una máquina de coser, imposible, porque no hay derecho de propiedad, no hay posibilidades institucionales, que es lo que dice Gabriel. En esa instancia, ¿qué solución brinda la sociedad? Bueno, en esa instancia está esto de los microcréditos. La instancia siguiente es un acceso a la mediana y pequeña y mediana industria, que las otras condiciones son indefectiblemente necesarias. Tenemos en el instituto alguien que, el instituto Acton, quien lo hizo, tenemos a Luisa Sorraquín. Ella estuvo en el tema de los microcréditos muchos años. ¿Sí? En todo caso, la podemos poner en contacto. Sí. ¿Ah? ¿Okay? Bueno, chicos, buenísimo, nos encontramos entonces El próximo miércoles. el miércoles que viene y después el último miércoles es el 28. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Mucho gusto. Tommy.